Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Gracias por seguir con nosotros en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Muchas gracias a quienes nos están siguiendo a través de las estaciones de Blue en blueradio.com, a través de Facebook Live y en Noticias Caracol ahora en YouTube. Estamos a pocos días de empezar quizá un momento histórico para la actualidad que estamos viviendo, para tratar de enfrentar por fin de alguna manera, más allá de las cuarentenas, más allá de los encierros, más allá de los confinamientos, más allá del tapabocas, aunque habrá que seguirlo usando, por fin de alguna manera la pandemia del coronavirus, y es el inicio del Plan Nacional de Vacunación. La ansiedad, el desespero, por supuesto, ha crecido en el país por cuenta de que hemos empezado a ver cómo todos nuestros vecinos, a excepción de Venezuela, ya están vacunando a sus ciudadanos. Algunos en mayor medida, lo que está pasando en Chile es realmente impresionante. Algunos en menor medida, como Ecuador y Panamá, donde las vacunas apenas llegaron en unas cuantas dosis que fueron vacunados. En Perú ya empezó una vacunación más masiva y más acelerada. De eso vamos a hablar, de cómo estamos en estos momentos en Colombia, de qué tan preparados estamos, de qué hay que pensar de las vacunas, porque ha habido mucho ruido sobre muchas noticias que han surgido de las amenazas, de los riesgos que hay de unas vacunas, de las sospechas que hay sobre las vacunas tan rápidas. Por eso se sube a la andena esta noche la doctora Marcela Vélez, que es epidemióloga clínica de la Universidad de Antioquia. Doctora Marcela, bienvenida a Blue Radio, bienvenida al andén, ¿cómo va todo? Todo muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está viendo el plan de vacunación? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Porque tenemos plan, tenemos congeladores, tenemos todo prácticamente listo, excepto las vacunas. ¿Sí estamos atrasados o hay que tener un poquito de paciencia, dejar la ansiedad que hemos tenido durante todos estos 2 meses que llevamos ya del año? Pues yo creo que en el mundo entero la población se puso ansiosa por las vacunas. Ese fue el mensaje que se entregó al finalizar el 2020, que ya habían vacunas candidatas, que las iban a producir masivamente, que para finalizar el 2020 ya iba a haber un buen lote de vacunas circulando por todo el mundo y que en 2021 con toda seguridad la población iba a estar totalmente vacunada. Lo que pasa es que eso, Ricardo, eso no ha sido así. La producción de vacunas está muy lenta, como generalmente es, producirlas es complicado, a pesar de que hay varias moléculas de vacunas que actualmente han sido aprobadas o están muy cerquitas de la aprobación, producirlas es muy complejo y no al volumen que ellos pretendían. Las casas farmacéuticas están quedando mal, pero no están quedando mal además no solamente con los países de bajos y medianos ingresos, están quedando mal con los países ricos también. Dejaron de mandarlas a Francia, dejaron de mandarlas a España, se comprometieron a mandar un volumen más grande para Estados Unidos y para Canadá que tampoco pudieron cumplir. Entonces la situación es compleja en términos de la producción y la disponibilidad de la vacuna como tal. Ya del proceso de vacunación en Colombia, pues de ese también podemos hablar mucho porque ese es otro aspecto con el que sí podemos, digamos, contar la planeación de nuestro sistema de salud. Sí, ¿y cómo está? Bueno, ya le pregunto, le especifico sobre esa guerra de las vacunas que se está viendo en el mundo, pero me quiero quedar ahí en Colombia. ¿Cómo estamos? Porque estamos, digamos, lo que le decía, estamos con un plan listo, pero estamos con un mediador que van a hacer la CPS. ¿A usted qué señal le genera ese plan de vacunación con lo que hemos conocido? Porque lo que le digo, ha habido mucho ruido de que esté todo listo, pero no está el plan de vacunación, no esté la vacuna aún en el país, pero pues si no hubiera plan de vacunación tampoco serviría mucho las vacunas, ¿no? Sí, pues si la vacunación dependiera del rol de las EPS, todos tendríamos que estar muy preocupados. Hay un estudio interesante que hicieron unos investigadores en Bucaramanga sobre el efecto que ha tenido el retraso en el proceso de obtener el resultado de la prueba diagnóstica y de la capacidad y la cobertura de las pruebas diagnósticas y cómo eso ha impactado en que tengamos probablemente más mortalidad debida a esa falta de oportunidad en el diagnóstico.
Y eso pues digamos que en parte ha sido un proceso que se ha delegado en las EPS, en las aseguradoras de salud. Entonces yo creo que ahí ya tenemos un problema. El gobierno tiene el plan de vacunación propuesto por el gobierno, es un plan que le delega fundamentalmente las funciones, el grupo más importante de funciones a los entes territoriales, ¿sí? A las secretarías de salud departamental, municipal, distrital en el caso de Bogotá. Y deja algunas funciones como de pago y como de tener las bases de datos para identificar a las personas que hay que vacunar, a las EPS, y lo demás pues digamos lo deja en términos de los municipios y los departamentos. Pareciera que no hay tanta responsabilidad de la EPS, pero sin embargo el problema es que hay mucha responsabilidad en entes territoriales, que algunos de nuestro país son muy fuertes con toda la capacidad, con el recurso técnico, con la gente que haga los análisis, con la población el recurso humano para vacunar y la infraestructura, pero todos sabemos que nuestro país es muy, pues tiene diferentes desarrollos y hay departamentos y regiones que no tienen la capacidad ni el recurso para hacer un buen proceso de vacunación. O sea, usted anticipa que como están las cosas en regiones más apartadas va a ser más difícil llevar la vacunación porque esté en manos de la alcaldía, de la gobernación. Sí, efectivamente va a ser más complejo, va a ser más complejo tener el recurso. Una cosa es regiones como Antioquia o como Valle, que tienen universidades, que tienen una buena infraestructura hospitalaria, que tienen recurso humano, que tienen más o menos mapeada su geografía y sus regiones. Hay otros departamentos y municipios con más dificultades, y ahí es donde eso puede implicar una inequidad en la forma en que llegan las vacunas. Lo otro, Ricardo, es que yo creo que también hay como que se ha dicho más de lo que realmente tenemos. Nosotros para este momento tendríamos que tener el plan realmente ya todo establecido, o sea, quiénes son las personas que están citadas en las primeras semanas de la vacunación, con qué congeladores contamos, dónde están ubicados, dónde están los refrigeradores, cuántas personas extras hay que contratar para estar vacunando todos los días en una forma, digamos, eficiente, qué tanto estas personas que van a vacunar saben de estos procedimientos de vacunar con estas vacunas nuevas. Es decir, yo creo que todavía nos falta como armar el plan en la vida real de cómo va a ser ese proceso de vacunación. Claro, porque lo que conocemos es por edades, por etapas, cómo está asignado, incluso por profesiones o profesionales de la salud, en fin, pero no a ciencia cierta qué va a ser cada uno de estos miembros del personal de salud. Pero el hecho de que vayamos a empezar, porque yo he tenido una teoría y no sé usted qué piensa con lo que se ha visto, lo que se está empezando a ver en otros países, que aquí no va a ser tan importante que en qué momento se empiece, sino que en qué momento se termina. Es decir, tener la vacunación constantemente, tener una vacunación masiva, no esperar que se aplique una dosis y que no llegaron más vacunas, como usted misma lo contaba, y nos quedemos sin aplicar la segunda dosis para la población. En fin, muchas circunstancias que se van a ir dando a medida que empiece este plan, pero puede ser así, puede ser que lo más importante es llegar a esa meta del 70% y no tanto este afán de empezar ya. Yo creo que ambas cosas son importantes, porque yo cuando trato de hacer las proyecciones de cuándo terminaría la vacunación y cojo todos los países de Latinoamérica, pues es muy complicado que usted pueda tener incluso una idea de a qué ritmo está vacunando el país, en qué velocidad, con qué infraestructura, para saber cuándo podría ser potencialmente que lleguemos a ese 70%. Es muy difícil si usted no tiene vacunas y no sabe cómo funciona en la vida real. Francia, por ejemplo, siempre lo cuento, cuando llegaron las vacunas a Francia, pusieron 516 vacunas en una semana. Entonces, usted tiene que saber... ¿516 apenas? 516 en una semana. Y en otros países, no solamente pues países de bajos ingresos y medianos ingresos, países ricos también tuvieron dificultades para empezar el proceso, para adaptarse a él y para hacerlo de forma, digamos, más o menos eficiente. Entonces, es importante que estén, es importante saber cuándo empezamos, es importante saber con qué infraestructura y recursos lo vamos a hacer todos los días, porque el proceso de vacunación no va a poder parar ni los sábados ni los domingos, o sea, va a tener que ser una cosa hecha de una forma muy sistemática y muy juiciosa para poder llegar a esa meta de vacunación. Para vacunar y llegar a esa meta, para tener a las personas, al 70% de la población colombiana vacunada, descontando los que ya se enfermaron, tendríamos que estar vacunando por lo menos a 210.000, 220.000 personas todos los días, y eso es un número alto.
Brasil está vacunando a 200.000 y está con toda su maquinaria y es un país muchísimo más grande. Inglaterra en el mejor de sus días vacunó a 197.000 con toda la maquinaria, el sistema de salud de Inglaterra que es mucho más consolidada, digamos, que la nuestra. Pero Colombia dice que va a vacunar incluso a mitad de año, julio y agosto, más o menos 11 millones de personas y hablamos ahí de 300.000, 370.000. ¿Usted cree que ese es un número imposible de cumplir, muy difícil de hacerlo realidad? Muy difícil de hacerlo realidad. Todo se puede, porque además tampoco la idea es transmitir como una campaña desmotivadora a la población. Las cosas se pueden en la medida en que las planeemos bien, en la medida que sea evidente, que tenemos el recurso humano, que ya lo tenemos contratado, que sabemos cómo vamos a hacer, que sabemos de dónde nos vamos a sacar las vacunas, las jeringas, los recursos. La gente no puede llegar como a las campañas de vacunación habitual, que llegan en masa y se ubican, digamos, en sitios cerrados y están ahí hasta que las vacunan, porque resulta que tenemos este problema de COVID. Entonces hay que citarlas hay que tener una logística que permita también que ellos se cuiden en el momento de la espera, que estén... Claro, la agenda, una agenda clara. Claro, y eso de agendarlo es un poco más complejo que las campañas de vacunación que se hacen tradicionalmente. Yo te digo algo, Ricardo, la última campaña de vacunación, hay una cosa que se llama la Semana de la Vacunación, que hace la OPS, OMS. La última semana de la vacunación, que fue en 2019, en 2020 no hubo, que yo sepa, se pusieron 1.600.000 vacunas, de una de ellas en toda Latinoamérica, 1.600.000. Colombia puso 400 y pico en una semana. O sea que hay que pensar que si uno... ¿En todo el país? ¿Los 32 departamentos? Los 32 departamentos en una semana, 400.000. Entonces, si uno quiere pensar que uno puede hacerlo mejor y que quiere hacerlo mejor con una proyección más alta, pues entonces todo lo que tenemos que tener disponible ahora, la logística tiene que estar muy clara. Ese es el gran reto. Doctora Vélez, hablemos un poco de las vacunas como tal. Empezamos con la escasez o con la duda de que sirvieran y fueran eficaces las vacunas a mitad, finales del año pasado, ahora que tenemos una gran cantidad de ofertas. Vemos desde China varios laboratorios, la vacuna de Rusia que mostró una eficacia, 2 laboratorios desde Estados Unidos, las vacunas desde el Reino Unido, las vacunas en asociación con Alemania. Esta oferta, ¿qué nos lleva? Todas son buenas, todas son efectivas, todas funcionan. El gobierno debería descartar una u otra vacuna. ¿Cómo está ese mercado? Porque uno va a un supermercado y dicen, no todas las marcas de arroz son igual, hay unas con unas condiciones y otras con otras, ¿no? Pregunta que también es compleja, no solamente en términos de efectividad y de seguridad, sino también que hay vacunas que nuevamente su logística, sus condiciones son más sencillas. O sea, una vacuna que con una dosis es suficiente, es una belleza en comparación a una vacuna que requiere 2 dosis. Una vacuna que no requiere congelación y refrigeración es súper, porque usted la manda a cualquier región, al Chocó, no importa que no haya un congelador, no importa que no haya un refrigerador y va a estar estable, no se te va a dañar, pero una vacuna que es súper exigente en ese almacenamiento es terrible para la logística de la vacunación. Entonces no solamente son temas de efectividad y de seguridad, sino los temas de la logística, de esas otras propiedades que tiene la vacuna. Entre las vacunas, eso ha habido es una competencia así súper brutal, una competencia por un negocio multimillonario. Sí. Ellas empezaron rápidamente a hacer los procesos de evaluación, lo que se llaman los ensayos clínicos, para tener resultados a tiempo. Ustedes recuerdan que a finales del año pasado, por ahí en octubre, empezaron con comunicados de prensa donde anunciaban pues una gran efectividad. Nosotros, digamos, los que trabajamos en epidemiología clínica y por supuesto los médicos muy atentos a que llegaran los resultados de verdad, los que son publicados en las revistas, evaluadas por pares. Y pues lo que va hasta ahora muestra que sí, que hay una efectividad que mantiene a las personas sin COVID 2 semanas después de haber sido vacunados con la segunda dosis, en el caso de las vacunas que tienen 2 dosis. No sabemos cuánto va a durar la inmunidad porque como están tan recientes, pues no hemos podido ver cuánto es que dura la inmunidad, si dura 6 meses, si dura 1 año, si dura más. Están probando algunas de esas vacunas si son efectivas contra estas nuevas variantes del virus, contra la africana, la sudafricana, la inglesa, la de Brasil, y se ha visto pues información que es como no muy alentadora, que en algunas de esas vacunas no están funcionando contra esas nuevas variantes. Entonces digamos que todavía tenemos un poquito de incertidumbre en qué es lo que
cuál es la efectividad a largo plazo y la seguridad a largo plazo de las vacunas. En general es lo mismo para todas ellas. Más o menos en los estudios uno ve que la efectividad es como alrededor del 90% según ellos, a las 2 semanas, como les digo, después de vacunarse. La seguridad en términos de eventos adversos también son similares. En Europa decidieron que no iban a poner la de Universidad de Oxford con AstraZeneca en personas mayores de 65, sí. Han visto que no ha sido muy efectiva. Hay en la de Pfizer también algunas cosas con alergias, no muy bien recibida en personas que tienen alergias. Entonces, estamos todavía descubriendo como cuál es el perfil de cada vacuna, pero si tú me preguntas a mí, yo tuviera que ser ministra, probablemente te diría que habría que tener relación, contacto con diferentes casas que están produciendo las vacunas, porque es que el problema ahora es de abastecimiento. Claro. Entonces hay que tener la posibilidad de tenerlas, de tener disponibilidad. Ya le pregunto si usted lo quisiera decir con nombres propios, pero solo quisiera resolver una duda de lo que usted ha dicho sobre la inmunidad, que es algo que nos desalienta mucho, porque entonces yo hice la introducción y es lo que se está sintiendo en la población. Ya, va a llegar la vacuna y nos salimos de esto, se acabó la pandemia. Hay enfermedades que requieren una sola dosis o 2 dosis y no más en toda su vida para calmar o evitar esa enfermedad. La influenza, por ejemplo, es una de las enfermedades que requiere una vacunación anual. Aquí en el coronavirus, en el COVID-19, es descartado que sea una sola vacuna, o 2 dosis de por vida. O sea, habrá que pensar en que en un año o en 6 meses, dependiendo de la inmunidad, debamos volver a vacunarnos. No podríamos descartarlo en este momento, pero lo que hemos visto en comparación con otros virus anteriores, como influenza, que estás poniendo el ejemplo, es que si los virus mutan muy rápido, pues lo más seguro es que usted va a necesitar procesos de vacunación, repetir las vacunaciones para mantener la inmunidad. Y este virus nos ha mostrado que muta muy rápido. Entonces, es probable que con solo un proceso de vacunación en nuestras vidas no sea suficiente. Es probable que vamos a tener que estar vacunándonos con alguna regularidad. Bueno, y le preguntaba lo de nombres propios. Se dice, por cuenta de lo que va a pasar, por la información que hemos tenido en Colombia, que llegarían muy pronto las vacunas de Sinovac, las de la farmacéutica china, las de Pfizer, y más allácito, por poner en unos términos coloquiales, sin tener la fecha exacta, la de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX. Pero pensando en esa de Sinovac, en esta vacuna china, se habla de una eficacia más o menos del 50 al 70%. Ha habido estudios, usted lo mencionaba en revistas, que han variado en esos números. ¿No es muy riesgoso aplicarles a los mayores de 80 años esta vacuna que tenga tan poca eficacia? Realmente ahí el problema para los mayores no es tanto la eficacia, sino la seguridad de las vacunas, que sí. Siempre es un tema que es poner en una balanza. O sea, todos los medicamentos que nos tomamos tienen el beneficio de quitarnos el dolor, pero tienen el riesgo de crearnos otro problema. Siempre todas las intervenciones en salud tienen ese defecto. En términos de la vacuna, sí, las chinas han tenido una menor efectividad. Hay que además mirar cómo se comporta en Colombia la vacunación, a ver qué efectividad se tiene. No es que sea un riesgo para ellos per se porque la efectividad sea baja. El problema puede ser que puede haber una falsa sensación de seguridad, de sentirse que ya estoy protegido y de pronto bajar la guardia y de pronto infectarse con el virus. Eso puede ser la situación que se genere esa falta de efectividad. Ya el otro tema que siempre hay que considerar es lo de seguridad. La vacuna tampoco, como en comparación a otras vacunas, tampoco ha mostrado que tenga una seguridad menor, que tenga un evento adverso que sea como muy grave o serio, no, ni que aumente la mortalidad en comparación a no ponerle la vacuna. Pero lo que sí puede generar es como esa falsa sensación de que ya estoy vacunado, estoy bien y que de pronto no esté protegido. Que esa es la otra sensación. O sea, yo lo decía ahora, vamos a tener que seguir usando tapabocas, manteniendo todas estas medidas de distanciamiento, cuarentenas o algo así, en medio de un proceso de vacunación. Toda esa película que vivimos en el 2020, aún vacunando al ritmo que prevé el gobierno, incluso hasta abril de 2022, ¿debería seguir este año? Sí,
Yo creo que eso sí es importante, es un mensaje importante para la sociedad. Nos vamos a tener todavía, por lo que resta del 2021, probablemente incluso en el 2022, todas las medidas que hemos tenido, probablemente si aumentan los casos van a tener que haber nuevamente confinamientos, probablemente vamos a continuar con la cuarentena de personas que son sospechosas o fueron contactos, el uso del tapabocas, las medidas de distanciamiento físico, el teletrabajo de muchos personas que lo pueden hacer. Yo creo que por algún tiempo vamos a mantener ese tipo de medidas. Te iba a decir una cosa que me quedó faltando del anterior sobre las vacunas. Sí. La OMS había dicho que cualquier vacuna que tuviera más de 50% de efectividad se consideraba que, digamos, socialmente era apropiado a adquirirla, pues, o asumirla. Carla, sí. Mejor si es superior a 70, pero después de 50... pasa el examen, por decirlo así. Sí. Doctora Vélez, quiero finalizar preguntándole ahora sobre los mitos, sobre los miedos, sobre todo lo que está pasando, pero antes quisiera preguntarle una calificación de parte suya de lo que ustedes han visto, de lo que ustedes hablan entre los médicos, de lo que se está haciendo en este momento. Hay unas negociaciones, hay unos contratos hechos, pero le repito, la ansiedad es que no estamos vacunando todavía. El gobierno ha hecho algo demorada la negociación, se ha tardado, el gobierno ha hecho mal la tarea, o es entendible en medio de esta coyuntura lo que ha venido pasando. Yo creo que es probable que un defecto o una falla del ministerio haya sido vetar algunas vacunas desde el principio, ¿cierto? Como no considerarlas dentro de las posibilidades de negociación. De pronto la vacuna rusa, las vacunas chinas, las vacunas de otros orígenes, creo que hubo como cierta posición de no haber sido consideradas en las posibilidades de negociación. El segundo defecto es que yo siempre creo que los países latinoamericanos nos creemos como países ricos. Entonces creo que hubiese sido mucho más importante haber tenido una alianza entre los países latinoamericanos, los países de bajos y medianos ingresos, para tener una negociación mucho más fuerte con las casas farmacéuticas, porque lo que hemos visto es que, por supuesto, países poderosos y ricos pueden hablar de tú a tú con una casa farmacéutica, y aún así les está quedando mal las casas farmacéuticas, aún así no les están mandando lo que les prometieron, y aún así les pusieron también cláusulas muy, muy leoninas en los contratos. Pero con los países de bajos y medianos ingresos esto sí que ha sido descarnado. Entonces yo creo que en lugar de irnos individualmente, siempre deberíamos estar pensando en que tenemos que irnos aliados con otros. Pero eso no lo solucionaba un poquito COVAX de alguna manera, o no era el ideal hacerlo a través de ese mecanismo. Sí, claro, con COVAX fue una buena decisión participar dentro de COVAX, porque digamos es una negociación que son entre grupos de países. Lo que pasa es que COVAX, desde el principio, como fue pensado, no estaba pensado para suplir todas las necesidades de vacunas que tenían los países. Exactamente, por partes. Entonces probablemente algo más fuerte habría sido mejor. Hubo la reunión, por ejemplo, de la Organización Mundial del Comercio, y había esta posición promovida por Sudáfrica de decir, venga, quítenle la patente a esto. El momento lo amerita. El momento amerita que nosotros tengamos un manejo de la vacuna o de las vacunas diferente a lo que hemos hecho tradicionalmente. Si no tuviéramos patentes sobre esas vacunas que hay ahora, podría potencialmente todos los laboratorios que tienen la infraestructura estar en un proceso de producción, y probablemente podríamos llegar a un volumen más alto de vacunas disponibles y a vacunar más rápidamente a la población. Entonces creo que en esas cosas hay que participar más. ¿Por qué Colombia, por ejemplo, habrá asumido una posición como esa en contra de liberar las patentes? Porque fue una denuncia que se hizo aquí en el Congreso de Colombia, que el gobierno de Colombia en la OMC votó en contra de liberar esas patentes. Como usted lo dice, la propuesta de Sudáfrica de liberarlas para que todos pudieran producir en todos los países. ¿Por qué Colombia asumiría esa posición?
Sería pues, es parte de la especulación, ¿cierto? Yo creo que nosotros siempre tenemos desde hace, probablemente con toda la apertura económica y con todo este proceso de, por ejemplo, querer pertenecer a la OECD, estas cosas hacen también que Colombia se presente con una posición un poco más alineada con países que, digamos, son grandes defensores de los procesos de patentes y de propiedad intelectual. Entonces, ¿tú entiendes eso? Si el gobierno de Estados Unidos, que tiene dos de las casas, bueno, varias casas farmacéuticas produciendo vacunas, pues por supuesto ellos van a decir patentes sí, y lo va a decir también Reino Unido, que también está produciendo vacunas, pero y pareciera como que la tendencia de Colombia es alinearse con estos tipos de gobiernos y países que tienen esta posición en lugar de alinearse con aquellos con los que más nos parecemos. Sí, esa puede ser una razón. Bueno, le decía, estos últimos minutos quisiera dedicarle a preguntarle sobre los mitos. ¿Usted puede dar, digamos, tranquilidad desde su posición de que no hay que temerle a la vacuna? Porque es que las cifras son alarmantes. El 39, el 40, hay regiones del país donde está el 46% de personas que dicen yo no me vacuno. Y la primera pregunta la primera razón que dan es que tienen miedo a los efectos adversos que puedan generar estas vacunas. ¿Cómo estamos, esos mitos quedan rebatidos o usted cree que sí hay razones o entendibles para que la gente le tema a la vacunación? A mí me parece que porque tampoco es solamente en Colombia, también es una situación mundial. La gente tiene este miedo a la vacunación, al evento adverso o a lo que no sabemos, ¿cierto? A la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con esas vacunas cuando ingresan a nuestro organismo. Eso es una cosa que es entendible y creo que gran parte de ese miedo es responsabilidad de esta industria farmacéutica, de la Big Pharma, que en su desespero por sacar una vacuna y hacerse con un negocio millonario, digamos, hizo un proceso muy rápido, probablemente no tan transparente, y pues por supuesto por la emergencia de la situación todo hace que sea más acelerado. Entonces pues por supuesto las personas y todo, incluso para nosotros los que trabajamos en investigación, pues nos da un poco de desconcierto no tener toda la información, no saber por ejemplo cuánto va a durar la inmunidad. Sabemos que es obvio que no lo podemos saber porque la vacuna acaba de salir, pero es evidente que hay incertidumbre sobre cómo pueden funcionar en el mediano y en el largo plazo. Eso yo lo entiendo de la población. Siempre lo que he mencionado, lo que trato de hacer con personas como cercanas es decirles que en todos los tratamientos uno siempre pone en la balanza los beneficios y los riesgos. Entonces uno dice, bueno, si tengo 70 años y soy población de riesgo y aparece una vacuna que me puede proteger 50, 70, 80, 90%, ¿qué pesará más? El riesgo que tengo de enfermarme de COVID y de pronto tener una enfermedad grave, un evento adverso que todavía no sé que podría existir, pero que me tiene protegido contra esta enfermedad. Y en esa situación creo que es importante que la gente lo sopese. Probablemente alguien en esas condiciones, el beneficio de la vacuna es mayor que el riesgo. O sea, ¿usted tiene familiares mayores de 80 años? Yo tengo familiares mayores de 80, sí. ¿Y ellos qué le preguntan? Oye, usted, Marcela, ¿me vacuno, no me vacuno? ¿Y usted qué les dice? Siempre miro el caso como el caso particular, o personas que tienen EPOC, que han sido fumadoras y que digamos ya tienen más de 65 y son fumadoras y que el riesgo es como muy alto. Cuando me hacen la pregunta siempre digo, pues pongámoslo en la balanza, o sea, ¿qué tienes aquí como de riesgo de que te enfermes y sea una enfermedad grave? Y con estas vacunas pues pueden haber algunas que te protejan por lo menos por un buen periodo de tiempo frente a la enfermedad. Ahora, ojalá tuviéramos suficientes vacunas y más tiempo y más información, e incluso las personas pudieran elegir, vea, yo de estas 7 vacunas disponibles, 9, 11, 12, cada vez van a haber más, me gusta más esta porque me parece que es la mejor para mi perfil de salud, para mi condición, y es a la que más le creo. Probablemente vamos a llegar a eso, pero nos vamos a demorar un poquito en llegar a eso. Claro, en estos momentos el gobierno, el Ministerio de Salud ha sido muy claro en decir, la gente no va a poder escoger la vacuna, es la que de momento le vaya a llegar. Pues doctora Marcela, muchas dudas que surgen, muchas preguntas que quedan en el aire que seguramente iremos resolviendo. Ahora quizá la oportunidad para que volvamos a hablar cuando ya esté avanzado este plan de vacunación y usted nos cuente cómo lo está viendo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos del Andén de Blue Radio. Muchas gracias a ustedes. Bueno, a ustedes muchas gracias también por acompañarnos en el Andén de Blue Radio. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana con otro personaje y otro debate aquí para que no atropellen la opinión.
al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a